Hace instantes se conocían los reportes de parte de las autoridades del Poder Ejecutivo en sentido de que van disminuyendo los bloqueos, pero el efecto es muy grande. Más allá de una evaluación política que pueda efectuarse, lamentablemente hay sectores que también se movilizan y dicen vamos contra los bloqueos. Pero ¿cómo vamos contra los bloqueos? Con otros bloqueos. Se habla de movilizaciones de vehículos de alto tonelaje, esto en Santa Cruz. Ayer se vio otras movilizaciones, hay sectores que también van a efectuar marchas. El país está bloqueado no solamente en las rutas interdepartamentales, interprovinciales, sino también en las ciudades. ¿Qué significa esto en el aparato productivo del país? Gary Rodríguez es gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, con quien estamos ya en comunicación. Un gusto verlo a través de las redes sociales y a través de FM La Paz 96.7, escucharlo y por supuesto hablar de lo que está viviendo nuestro país con estos bloqueos y las repercusiones que trae para el sector productivo. Un gusto verlo nuevamente, muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, muy honrado por ello. Un gran saludo a la audiencia de su programa. Señor Rodríguez, ya son varios días de bloqueos. Más allá, decíamos a la iniciación de esta entrevista, hay evaluaciones que dicen van disminuyendo los bloqueos. Es un interés personal, no avanza en el trabajo la Asamblea Legislativa. Pero hay sectores que no entienden esta lógica del prejuicio. Hay pérdidas que es muy difícil recuperarlas, un momento económico que vive el mundo, que vive nuestro país, muy difícil. ¿Qué significa esto para el aparato productivo? ¿Qué significa para el IPSE? ¿Qué evaluación podemos efectuar en torno a esta temática? A ver, lo primero que quisiera significar es una definición que ha adoptado IPSE en relación al tema. Y decimos que cualquiera sea la motivación para bloquear, cualquiera sea el bloqueador, todo bloqueo definitivamente bloquea nuestras posibilidades de desarrollo. No debería haber un solo bloqueo en el país por causa de una reivindicación, así sea justa. El derecho a la protesta, al reclamo, está consagrado, perdón, en la Constitución Política del Estado a través del artículo 21 y el artículo 106 que hablan de la libre expresión. La protesta, en todo caso, es pacífica. Puede ser verbal, puede ser escrita, puede ser demostrativa, etcétera, pero es pacífica. Cuando esa protesta adquiere violencia o pasa de lo pacífico al hecho y afecta a otros derechos que también están consagrados dentro de la Constitución Política del Estado, como son el derecho a la libre circulación, el artículo 21, el derecho al trabajo, el artículo 46, y por supuesto el derecho que tenemos los bolivianos inalienable de vivir en paz, con predecibilidad, sin incertidumbre, amparados por las leyes, defendidos por las instituciones que están llamadas a cumplir y hacer cumplir las leyes. Por tanto, no debería haber un solo bloqueo. Y hoy día tenemos muchos bloqueos. Y claramente los perjuicios son de tres índoles: económico, el perjuicio a la imagen país y el perjuicio a nuestros derechos ciudadanos, de diferentes formas. Y podemos ir desgranando uno por uno. Se ha hablado mucho de desinstitucionalización en nuestro país. En función de esta evaluación que hace el IPSE, se ha reiterado en muchas ocasiones. Se ha hablado de los bloqueos, del perjuicio que representa y usted los ratifica. Pero ¿en qué momento y qué autoridad? ¿Cuál será la metodología, la manera de que se puedan evitar los bloqueos? Porque hace instantes también decíamos, vamos en contra del bloqueo, dicen algunos sectores. Los transportistas de vehículos de alto tonelaje van a bloquear el Cuarto Anillo, esto en Santa Cruz, van a dirigirse al Cristo Redentor, pero esto significa otro perjuicio. En La Paz han salido varios sectores a movilizarse, también con marchas y bloqueos. Es decir, vamos el bloqueo a combatir con otros bloqueos. ¿Hay esta lógica en nuestro país, señor Rodríguez? A ver, también nosotros como institución, el año pasado, cuando vimos una escalada de conflictos en Bolivia, con epicentro acá en Santa Cruz, el departamento bastión de la economía, de la producción, de la exportación, dijimos también tres cosas. Primero,
y nos dirigimos a todas las autoridades, sin particularizar a una sola. Hay que evitar los conflictos, de cualquier manera, hay que evitarlo. Segundo, si se ha producido un conflicto, hay que gestionarlo a la brevedad posible para que no hayan otros conflictos y unos cuantos problemas se conviertan en una situación problemática. Y lo tercero que dijimos es que hay que sancionar las consecuencias, los daños, los perjuicios de un bloqueo, cuando el conflicto se ha convertido en un bloqueo. Y eso está establecido por el Código Penal en su artículo 213 muy claramente. De tal suerte que habría que preguntarse por qué hemos llegado a esta situación. Y no estoy hablando de hoy. El año pasado hubo en Santa Cruz solamente 185 puntos de bloqueo y 211 días de los 365 que tuvo el año, casi el 60% del tiempo, tuvimos anormalidad en nuestro derecho inalienable, en nuestro derecho fundamental, en nuestro derecho humano de circular libremente, de movilizarnos, de trabajar para ganarnos la vida. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que hemos llegado hasta acá? ¿Por qué se está hablando en Santa Cruz de una cultura de bloqueo? Eso no existía aquí. O sea, La Paz era el epicentro de los bloqueos y hoy día es Santa Cruz. Ah, cuando hay alguien que quiere dar una solución a algo que le está afectando por otra parte, y en este caso bloqueo contra bloqueo, que el día de mañana puede significar enfrentamiento, es que no está funcionando la institucionalidad. La Constitución Política del Estado establece derechos y obligaciones. Y el derecho de una persona termina donde comienza el derecho de otra persona. La protesta, cuando degenera de ser pacífica a ser violenta, se convierte de un derecho que está consagrado en la Constitución Política del Estado, artículo 21, artículo 106, se llama derecho a la libre expresión, pasa a ser un bloqueo y eso es un delito. Si no se sanciona el delito en la recurrencia del hecho, creamos esta famosa cultura del bloqueo. Y entonces cada quien se siente con derecho a resolver sus diferencias o conseguir sus aspiraciones a través de una acción de hecho. ¿Por qué? Porque las autoridades no están cumpliendo con su labor. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Ojalá que esta situación cambie, porque de otra forma vamos a llegar al enfrentamiento. Yo le invito a leer a usted y a la ciudadanía una columna que escribí hoy día precisamente, que en el periódico El Deber, que dice, frente a los bloqueos en Bolivia, traigan al gordo. ¿Y de qué se trata esto? De un videíto que ha llegado, parece ser de un país en el extranjero, en un mundo desarrollado, donde hay activistas, entre comillas, que están bloqueando las vías de tránsito. De una larga lista de vehículos y aparece un personaje corpulento, enojadísimo, y de uno a uno empieza a sacarlo a estos activistas pacíficos, entre comillas, que se convirtieron en bloqueadores porque afectaron el derecho de libre tránsito en esa ciudad, en ese país. Bueno, yo decía que en Bolivia se está escuchando ahora que están diciendo traigan al gordo, pero ¿por qué están queriendo traer a alguien que retire a los bloqueadores? Porque las autoridades no la están retirando. Entonces yo creo que es muy importante volver a ser lo que en un tiempo fuimos, un país civilizado, un país donde imperaba la ley, las normas, donde las instituciones del Estado eran respetadas, ¿no? Y donde había orden, donde nosotros podíamos tener la garantía de ir a trabajar cada día, de movilizarnos y de vivir en paz. De otra forma, existiendo normas que están establecidas para la pacífica convivencia y existiendo instituciones que están llamadas a cumplir y hacer cumplir esas leyes, esas normas, y no se lo hacen, es la más perversa señal que se le puede mandar a la sociedad, porque entonces se le está diciendo resuelvan ustedes sus problemas como mejor les parezca, y eso nos puede llevar lamentablemente a enfrentamientos. En el colofón de la columna yo decía que no es necesario, como dicen ahora, traigan al gordo a Bolivia para que resuelvan este problema, para que desbloqueen. Yo decía, no debería ser así, porque tenemos instituciones que por la Constitución Política del Estado están llamadas, reitero, a cumplir y hacer cumplir las leyes, y en este caso los derechos de los ciudadanos a movilizarse libremente y a trabajar para ganarse con su sacrificio, con su esfuerzo, el pan nuestro de cada día. En muchos momentos se ha visto cierta complicidad de algunos niveles gubernamentales,
aparatos de seguridad y otros. Incluso se ha llegado al extremo, señor Rodríguez, de comentar y decir, hay bloqueos buenos y hay bloqueos malos. Hay bloqueos que son permitidos, hay bloqueos que incluso gozan del resguardo policial y hay bloqueos que son intervenidos inmediatamente. Pero como usted señalaba, todos estos bloqueos van en contra de la población, van en contra de la economía, van en contra de emprendedores, afecta a todos. Pero ¿cómo entender esta lógica? ¿Somos presos del nivel político? ¿Expresa la economía? ¿Cómo dar un punto final a esta acción? ¿De qué manera la población podrá reaccionar a estos hechos? Dice un adagio, ¿no? Cuando la ley es pareja, nadie se queja, porque si es efectivamente como usted manifiesta, entonces hay una discrecionalidad y claramente eso tentatorio, ¿no? Contra los derechos, porque ante la ley, ante los ojos de Dios, todos, absolutamente todos, deberíamos ser tratados de igual manera. Estamos hablando de un país donde se promueve mucho la igualdad, entonces no debería haber ese tipo de actitudes o los cálculos que a veces se han dado de orden político que han impedido la intervención total. Yo creo que es un tema que hay que analizarlo. Yo creo que la propia sociedad civil debería reflexionar sobre eso y exigir a las autoridades el cumplimiento de las normas. Reitero, no puede ser posible que en pleno siglo XXI un país se esté promocionando al mundo como un país convulsionado, confrontado, inseguro. Eso daña a nuestra imagen como país, mientras otros países cerquita, Paraguay, se está vendiendo al mundo, pero de una forma extraordinaria, dando seguridad jurídica a la inversión, promocionando a sus sectores productivos para exportar, para también hacer negocio de importación, para ser un país prestador de servicios, etcétera. Nosotros más bien estamos proyectando una imagen totalmente negativa. ¿Quién va a querer venir a invertir acá, a hacer negocios con Bolivia, hacer turismo en Bolivia? Es una locura. Usted hablaba de las pérdidas. Aquí en Santa Cruz tenemos pérdidas, pero cuantiosas. Solo en el comercio exterior, pérdidas por 10 millones de dólares por día. En el sector avícola, 1,5 millones de dólares por día. El sector de transporte, $500,000 por día. El sector ganadero, 3 millones de dólares por día. Y así sumemos los prestadores de servicios, los comerciantes, los trabajadores y finalmente los consumidores, porque los precios están empezando a subir. Creo que esto es algo que se tiene que resolver desde la propia sociedad civil, que se organice y que reclame el cumplimiento de las normas. Así como en el pasado han habido acciones muy rápidas para enfrentar estas situaciones, ojalá que en la situación actual también, reitero, en función de un deber que está consagrado en la Constitución Política del Estado por parte de quienes han recibido el voto y quienes están administrando el Estado. Finalmente, estas pérdidas económicas también se traduce en la imagen de nuestro país. Hay compromisos internacionales, hay contratos, hay fechas específicas y de pronto se ve incluso el riesgo de pérdida de estos compromisos, ingreso de recursos económicos. Es una repercusión muy grande. Hay mucha gente que dirá, solamente estamos perdiendo esto o esta producción, sino este es un tema muy sensible, muy delicado, incluso a nivel internacional para nuestro país, señor Rodríguez. Por supuesto que sí, conseguir un cliente en el extranjero no se hace de la noche a la mañana y no es barato. Implica un gran trabajo que puede durar años, ¿no? Para recibir la confianza, en este caso, del importador en el exterior del país y en función de eso se establece un contrato de compra-venta que debe ser honrado por el vendedor, en este caso Bolivia como país exportador. Pero con este tipo de situaciones, lamentablemente, entramos en incumplimiento y no solamente está el castigo económico que viene sobre un exportador. Por ejemplo, cuando una carga no llega a tiempo a un puerto y el barco le está esperando, por día se pierden $25,000. Imagínense. Y esa figura del demurrage, que se llama la demora, ¿no? Puede implicar el día de mañana que el negocio se frustre, no solo que haya una pérdida de un cliente, sino la pérdida de un mercado que puede tardar años en conseguírselo. Escuchaba al presidente de IPFB decir que nuestra planta de urea
y amoníaco está perdiendo $1 millón por día. Y que estamos en un momento ahora cuando el fertilizante ha subido de precio, pero no podemos hacer ese negocio porque no podemos despachar. Entonces, la pregunta es, ¿quién paga eso? ¿Se da cuenta por qué son tan importantes las normas, ¿no? El delimitar los espacios dentro del cual cada ciudadano se puede mover en función de sus derechos, pero también respetando sus obligaciones, porque cuando no ocurre eso, estamos afectando uno al interés del otro. Y verdaderamente eso, como dice, y lo voy a leer, el artículo 213 de, el Código Penal, establece, dice, el que por cualquier modo impidiere, perturbare o pusiera en peligro la seguridad o la regularidad de los transportes públicos por tierra, aire o agua será sancionado con una reclusión de 2 a 8 años. ¿Ah? Entonces, yo no entiendo sinceramente por qué tendríamos que tener otra ley que la han promovido desde Cochabamba los empresarios privados. Ok, enhorabuena, si es que eso va a llevar a, a mejorar esta situación y a que la sociedad civil mismo se involucre y reclame por sus derechos para que quienes están administrando el Estado actúen en consecuencia y quienes intenten bloquear el día de mañana no lo hagan sabiendo que eso es un delito que nos afecta, reitero, desde 3 puntos de vista. En lo económico, en lo que es la proyección de la imagen del país y lo tercero, en nuestros derechos humanos y fundamentales como eh, está prescrito a favor de los ciudadanos del país, el derecho a la libre circulación, el derecho al trabajo y a vivir en paz, a vivir en armonía, a poder trabajar con normalidad. Bastante claro. Señor Gary Rodríguez, gerente general del IPSE, le agradecemos como siempre por esta comunicación, por este contacto. Siempre es grato conversar con usted. Ha sido muy amable, que tenga un excelente resto de jornada. Buen día. Muchísimas gracias por la entrevista, un gran abrazo y bendiciones para toda la audiencia.